Bueno, hola a todos. Hoy vamos a tener la tutoría de infecciones respiratorias agudas. Mi nombre es Diana Rueda, soy interna de 11º semestre y soy una de sus tutoras de pediatría. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Listo. Entonces, primero les voy a hablar de manera general acerca de las infecciones respiratorias agudas en pediatría, su definición, cómo está la situación actualmente en nuestro país, los distintos signos de alarma y cómo prevenirlas. Y posteriormente les hablaré sobre algunas de las patologías más comunes que no se nos pueden pasar de alto en nuestra práctica como médicos generales y que debemos aprender tanto a diagnosticarlas como a tratarlas oportunamente. Esta es la tabla de contenido, entonces pues comencemos. Como una breve introducción, podemos definir las infecciones respiratorias agudas como un conjunto de afecciones del sistema nervioso que van a ser causadas por microorganismos, ya sean virales, bacterianos o demás, en un periodo inferior a 15 días, con la presencia de uno o más signos o síntomas clínicos, como lo pueden ser la tos, la rinorrea, obstrucción nasal o dinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa o dificultad respiratoria. Y pues estos pueden estar acompañados o no de fiebre. Es importante tener en cuenta que este conjunto de patologías corresponden a la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones, como lo son el resfriado común, pues son leves, pero dependiendo del estado general del paciente, pueden llegar a complicarse y amenazar la vida, como es el caso, por ejemplo, de las neumonías. En niños menores de 5 años, pues al ser un grupo de riesgo, em, hay que tenerle aún más cuidado, por decirlo así, ya que un pequeño porcentaje puede hacer complicaciones como lo son la otitis, la sinusitis o la neumonía. Sin embargo, un alto porcentaje, el 95%, son de buen pronóstico. Dentro de esta definición de infecciones respiratorias agudas entran una lista larga de patologías que afectan a los pacientes pediátricos y pues vamos a hablar acerca de algunas de las más comunes. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la amigdalitis o pues su nombre completo, faringoamigdalitis. Este es un proceso agudo febril de origen generalmente infeccioso que cursa con inflamación de la mucosa del área faringoamigdalar con presencia de eritema, edema, exudados, úlceras o vesículas. Es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y adolescencia y es la tercera causa de consulta en la práctica pediátrica. La etiología más frecuente es viral, aunque esto puede variar mucho dependiendo de la edad, del área geográfica y pues saliéndonos un poco de lo que es Colombia, también puede variar respecto a la estación del año. Entonces acá pues en esta tabla vemos lo que son las etiologías más comunes. Principalmente tenemos las virales, entonces tenemos el rinovirus, el coronavirus, enterovirus, adenovirus. También importante tener en cuenta el virus del Epstein-Barr que se relaciona con lo que es la mononucleosis infecciosa. También podemos encontrar faringoamigdalitis por herpes simple, por influenza y pues muchos otros. Súper importante tener en cuenta lo que es la faringoamigdalitis bacteriana, específicamente por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya vamos a hablar más específicamente sobre esto. Y acá están pues otros microorganismos, tanto típicos como atípicos, que pueden llegar a causar también faringoamigdalitis. Pero súper importante que se lleven que la bacteria más importante va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Listo. En cuanto a la fisiopatología, lo primero pues va a ser obviamente la infección. Entonces el proceso va a comenzar con la entrada de un agente infeccioso, ya sea virus, bacteria.
y pues se va a alojar en las amígdalas. Posteriormente va a iniciar la respuesta inmune. Entonces el sistema inmunológico del niño va a reaccionar a la infección y va a desencadenar una respuesta inflamatoria a través de la liberación de mediadores químicos que son las citoquinas proinflamatorias, y pues estas van a empezar a atraer a más células inmunitarias al sitio de infección, lo que va a empezar a causar inflamación. Posteriormente se va a dar la infiltración celular. Van a llegar más células inmunitarias, sobre todo lo que son los linfocitos y los neutrófilos, que son los polimorfonucleares, recordemos, en el tejido pues amigdalino. Esto va a contribuir también a la inflamación y como tal al engrosamiento de las amígdalas. Y esta inflamación y engrosamiento es lo que nos va a conducir a toda la sintomatología. Entonces, esto va a causar el dolor de garganta, la odinofagia, disfagia, que es aquel dolor y dificultad para tragar respectivamente, y pues otros síntomas asociados que vamos a ver más adelante. Entonces, listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, realmente los síntomas de la faringoamigdalitis aguda no permiten diferenciar de forma clara si el origen es viral o bacteriano, ya que la semiología está como de cierta manera superpuesta entre ambas pues etiologías. La presencia de ciertas manifestaciones puede sugerir un diagnóstico presuntivo de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, em, ningún signo ni síntoma es patognomónico de este, pues, agente etiológico. Em, Tenemos como una serie de signos y síntomas que nos pueden sugerir que la etiología es bacteriana. Entonces, esto va a depender más que todo del grupo etario. Entonces, primero tenemos los mayores de 3 años. En ellos, perdón, el cuadro clínico se va a caracterizar por tener un inicio brusco. También puede presentar distintos síntomas y signos como lo son la odinofagia, que pues es el dolor al tragar, la fiebre, la cefalea, el malestar general, dolor abdominal, náuseas y la hiporexia, que realmente esta hiporexia también se relaciona mucho con lo que es la odinofagia, y esto generalmente tiene una resolución espontánea. Tenemos también que tener en cuenta lo que son los criterios de Centor, que los van a ver mejor pues en otorrino. Estos criterios pues son una lista de signos y síntomas que nos ayudan a determinar qué tan alta es la sospecha de que la etiología sea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces acá está la presencia de adenopatías cervicales mayor a 1 centímetro em, y que sean dolorosas. También exudado, que es esta, pues la placa bacteriana que vemos en las amígdalas y demás. Entonces también tener en cuenta y pues evaluar la presencia de petequias en paladar, que son estas. También la inflamación de la úvula, que acá también la podemos observar, y la erupción escarlatiniforme, que más adelante les voy a mostrar como una imagen de lo que es. En cuanto a las manifestaciones clínicas en los menores de 3 años, em, el inicio ya no va a ser súbito, sino algo insidioso. También se pueden presentar inflamación faringoamigdalar, congestión nasal, rinorrea persistente, fiebre moderada, también adenopatía cervical, inapetencia, lesiones impegnitizadas en las narinas, que son estas que vemos acá, eh, y también se puede relacionar con lo que es la otitis media aguda, que más adelante pues vamos a hablar a fondo sobre esta patología. Em, es menos frecuente que se presente la faringoamigdalitis en menores de 3 años. Sin embargo, si vemos alguno de estos signos o síntomas, pues debemos sospecharlo.
A este complejo de síntomas como de las lesiones impigmentizadas en narinas, la inapetencia y demás, se le agrupa como, pues recibe el nombre de fiebre estreptocócica, nasofaringitis estreptocócica o estreptococosis, perdón. Y pues puede llegar a ser clínicamente difícil de diferenciar de las infecciones virales que pues son muy frecuentes en este grupo etario. Mm, en lactantes, más que todo en lactantes menores, o sea, en menores de 1 año, la irritabilidad, la disminución del apetito y la febrícula pueden ser síntomas que nos hagan sospechar de una infección por estreptococo piógenes en un contexto epidemiológico adecuado. Por ejemplo, que tengan hermanos mayores o que el paciente o el hermano vaya a guardería y que haya pues noxa de contagio por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces debemos tener siempre en cuenta esto. Em, en un artículo que encontré, pues nos muestra una serie de signos y síntomas sugestivos o de infección viral o de infección por beta hemolítico del grupo A. Entonces podemos ver como esa comparación. Vemos que en la infección por beta hemolítico del grupo A se pueden presentar muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, lo que les mostraba de las petequias en el paladar blando, también las adenopatías cervicales anteriores, que sean dolorosas y aumentadas de tamaño, mientras que en la infección viral van a ser adenopatías generalizadas. También pues vemos como más signos de inflamación sistémica, como lo son la fiebre, el eritema o los exudados faringoamigdalares, las náuseas, dolor abdominal, cefalea y demás. Algo a tener en cuenta aquí, bueno, que también se los voy a hablar, mejor se los voy a hablar en la siguiente diapositiva, sí. Entonces ya para la parte del diagnóstico, lo más importante es la clínica, porque pues no vamos a solicitar una prueba adicional, por ejemplo, un exudado faríngeo, si la clínica, mejor dicho, no es sugestiva de una faringoamigdalitis. Entonces, lo primero es observar la garganta, los oídos y la nariz. Súper importante observar los oídos, ya que vemos que una de las complicaciones de la faringoamigdalitis puede ser la otitis media aguda. También, obviamente, es súper importante mirar la garganta, que las amígdalas pues no se vean eritematosas, que no tengan exudado. em, También mirar la nariz, que no tenga, por ejemplo, lo que les mostraba anteriormente, estas de las lesiones impigmentizadas, también que pues verificar que no tengan rinorrea y demás. También súper importante verificar si hay erupción escarlatina, la palpación del cuello para ver si las adenopatías son generalizadas o cuál es el tamaño, si duelen o no duelen. También la auscultación, verificar que no tenga algún agregado pulmonar que nos pueda llevar a pensar en alguna infección de la vía aérea inferior. Y lo que les iba a mencionar ahorita es acerca de la palpación del vaso. Debemos verificar que el paciente no tenga esplenomegalia, ya que, pues como les mencionaba anteriormente, una de las etiologías virales puede ser pues por el virus del Epstein-Barr, que una manifestación pues es la mononucleosis infecciosa y la mononucleosis infecciosa puede inflamar el vaso. Entonces, pues súper importante verificar que no haya esplenomegalia. En la parte como adicional de lo que es el diagnóstico, tenemos el exudado faríngeo, que específicamente es para descartar o sospechar la presencia pues de estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya que esta prueba pues está orientada al diagnóstico específico de esto. Entonces, se va a frotar un hisopo estéril en la parte posterior, en donde están las amígdalas, y se extrae parte pues del exudado.
Esto se lleva al laboratorio y si la prueba es positiva, pues sugiere infección bacteriana, mientras que si es negativa, sugiere una infección viral. También se puede pedir un hemograma completo, no es como mandatorio, sin embargo, sabemos que un hemograma no se le niega a nadie y realmente pues casi siempre se pide. Esto es más que todo para orientarnos más o menos si la infección es viral o bacteriana, ya que pues la infección bacteriana va a desencadenar una respuesta inflamatoria mayor, podemos ver leucocitosis, mientras que en la infección viral puede que no haya. Sin embargo, pues esto no es, pues no nos podemos confiar únicamente en lo que nos diga el hemograma. Listo. Por último, en cuanto al tratamiento, este se divide en tres pilares, pero pues los dos más importantes son lo que es los cuidados en casa y la antibiótico terapia. Entonces, en cuanto a los cuidados en casa, eh, más que todo se debe fomentar el descanso, proporcionar los líquidos adecuados, proporcionar alimentos y bebidas reconfortantes. Las bebidas calientes como lo son el caldo, el té sin cafeína o agua tibia con miel pueden aliviar el dolor de garganta. También paletas pues frías. Em, También preparar gárgaras con agua salada, entonces se puede poner agua tibia y se mezcla con media cucharadita de sal. Se le pide al niño que haga gárgaras y pues escupa. Esto ayuda también a mejorar el dolor de garganta. Pastillas para la garganta. Estas solo se recomiendan para mayores de 4 años, ya que pues existe el riesgo de que se las traguen. Humidificar el aire, evitar agentes irritantes como lo son el humo de tabaco, pues sí, el humo de cigarrillo y los productos de limpieza. También en caso de que el niño tenga dolor o fiebre, pues ofrecer manejo analgésico y antipirético. Entonces, el uso de ibuprofeno, acetaminofén. Listo. En cuanto a la antibiótico-terapia, esta pues claramente únicamente se va a utilizar en caso de que esté diagnosticada la infección bacteriana. La, mm, el medicamento que se utiliza de elección es la amoxicilina a una dosis de 90 miligramos kilo día. La presentación que se suele utilizar o que he visto que utilizan es el jarabe de 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces lo que hacemos para calcular la dosis es multiplicar 90 por el peso del niño, digamos que pesa 10 kilos, ahí vamos 900. Eso lo multiplicamos por 5 ya que es pues la concentración. Bueno, ya me perdí de las matemáticas, pero multiplicamos esto por 5 y esto lo dividimos en 250. Esa es la dosis diaria. Y pues esto lo vamos a dividir en 3 ya que lo vamos a dar cada 8 horas. Y pues eso es lo que debemos darle en cada dosis de amoxicilina. Y generalmente esta, pues la duración va a ser entre 7 a 10 días de antibiótico. Súper importante, pues ir evaluando la respuesta como tal al antibiótico, que 72 horas desde el inicio de este, pues ya debemos ver algún tipo de respuesta por parte del paciente. La otra parte del manejo es la amigdalectomía. Obviamente no todos los pacientes son candidatos a realizarse esta cirugía. Para esto debemos tener en cuenta los criterios de Centor, que son, perdón, de Paradise, que son estos. Entonces, la cirugía se va a considerar en casos de amigdalitis frecuente, amigdalitis crónica o amigdalitis bacteriana que no responda al tratamiento con antibióticos y que pues nos aseguremos que el antibiótico está bien administrado en dosis, en horario, todo. Y pues ya si tenemos alguno de estos,
nos vamos a evaluar los criterios de Paradise. Entonces, lo primero es la frecuencia de los episodios de faringoamigdalitis. Entonces, que presente 7 o más episodios en un año, 5 o más episodios en cada uno de los últimos 2 años o 3 o más episodios en cada uno de los últimos 3 años. Si se cumple alguno de estos tres, pues ya cumpliría como esta parte. Lo siguiente es que cada episodio curse con al menos uno de estos. Estos cuatro son los criterios de Centor que les mencionaba anteriormente que nos ayudan a sospechar una etiología bacteriana. Entonces, fiebre, adenopatías cervicales, realmente, pues si es mayor a 1 centímetro, ya se sospecha que sea bacteriano y pues que sea doloroso. También el exudado amigdalar y el cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A, que pues se obtiene a través del exudado. En cuanto a la parte del tratamiento, lo que les mencionaba del antibiótico adecuado, que se administre a dosis convencionales, em, verificar que sí esté bien calculado con el peso, que se le administre cada 8 horas, durante los 7 a 10 días, pues dependiendo y demás. Y por último, la confirmación. Entonces, pues que haya confirmación clínica de cada episodio con las características que les acabo de mencionar y pues que la historia clínica lo confirme, porque pues puede llegar un papá diciendo, no, sí, mi hijo ha tenido 5 veces amigdalitis en los últimos 2 años, yo creo que lo mejor es que le hagamos la cirugía, bla, 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 pero pues no siempre puede ser confiable. Entonces siempre verificar la información a través de la historia clínica. Listo. Y ya por último, vamos a hablar acerca de las complicaciones. Realmente estas no son tan comunes, pero pues sí es importante tenerlas en cuenta, sospecharlas y pues evitarlas. Entonces tenemos la celulitis y el absceso periamigdalino, también el absceso retrofaringeo, la otitis media aguda, sinusitis, mastoiditis, incluso adenitis cervical supurativa. También en casos mucho más extremos y pues por lo tanto menos comunes, tenemos la meningitis, el absceso cervical, la trombosis de los senos venosos intracraneales, neumonía estreptocócica, incluso focos metastásicos por diseminación hematógena, como lo son la endocarditis, la artritis supurativa, la osteomielitis, incluso el absceso hepático, pero pues lo que les digo, esto es muy poco frecuente. También se puede presentar como complicación la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis postestreptocócica, artritis reactiva también postestreptocócica y el PANDAS, que es un síndrome neuropsiquiátrico autoinmune asociado a infección por estreptococo en la edad pues pediátrica. Y ya, eso sería como por parte de lo que es la faringoamigdalitis. Vamos a seguir entonces con lo que es la otitis media aguda. Entonces, en la definición, esta se define como la presencia de líquido de tipo exudado en el oído medio. Se caracteriza por un inicio rápido de signos y síntomas de inflamación pues, del oído medio. Es muy común en niños de 6 meses hasta los 2 años. Los principales mecanismos de prevención son a través de la lactancia materna y el esquema de vacunación oportuno. Mm, Esta es la infección bacteriana más frecuente del tracto respiratorio y el principal proceso patológico para el que se prescriben antibióticos en la infancia. Em, Aproximadamente 10 casos por cada 100 personas, casi el 51% corresponde a población infantil y pues es más común en países de bajos y medios ingresos. Esto pues para hablar un poco acerca de la epidemiología. Em, Vamos a hablar en la fisiopatología porque se dice que la otitis media aguda pues es una infección respiratoria a pesar de que pues es del oído. Bueno, pero
como para no dejar esta imagen al aire. Entonces vemos que va a haber, perdón, va a haber una infección viral del tracto respiratorio superior que va a ocasionar congestión de la trompa de Eustaquio, que es esta que vemos acá. Entonces vemos que esto se bloquea generando pues acumulación de líquido en la, pues sí, en el oído medio. Y esto puede, pues, generar una infección como tal en lo que es el canal del oído medio. Listo. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos edad temprana, que, pues, ya que vimos que las edades en donde se presenta más frecuentemente es de los 6 meses a los 2 años. También alergias que pues predisponen a infecciones respiratorias, anormalidades craneofaciales como lo son el síndrome de Down, el labio leporino y el puente nasal aplanado. También exposición a tabaco o irritantes respiratorios, como les mencionaba, los implementos de limpieza. También exposición a guardería, historia familiar de recurrencia de otitis media aguda, reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencia, sea por cáncer o por alguna, por ejemplo, eh, no sé, sífilis congénita, rubeola congénita, además la ausencia de lactancia materna, el uso de chupo y las infecciones del tracto respiratorio superior, como ya vimos anteriormente en la imagen que, pues, que les mostré. Puede haber una presión negativa inducida por la infección y pues esto va a contribuir una proliferación bacteriana. Entonces lo más importante siempre va a ser preguntar si el niño tuvo gripa. En cuanto a la etiología, los agentes bacterianos implicados con más frecuencia, perdón, van a ser el Streptococcus pneumoniae. Acá pues le puse una estrellita. Ha disminuido con la vacuna, pero pues este sigue siendo el más frecuente. Realmente, los últimos datos que encontré, como de Colombia, está peleándose como el primer lugar con el Haemophilus influenza, ya que pues cada vez se está promoviendo más la vacunación y pues esto ha contribuido a disminuir mucho la incidencia de otitis media aguda por Streptococcus pneumoniae. También la podemos encontrar por estreptococo del grupo A, que pues está muy relacionado con lo que es la faringoamigdalitis, que recordemos que una de las principales complicaciones de esta va a ser la otitis media aguda. Otro agente bacteriano es la Moraxella catarrhalis y ya por parte de los virus podemos encontrar el virus sincitial respiratorio, la influenza, parainfluenza, adenovirus. Ay, acá se puso 2 veces, pero sí, esos. Listo. Ya hablando mejor acerca de la fisiopatología, pues la otitis media aguda se va a encontrar precedida por una infección viral del tracto respiratorio superior que puede ocasionar congestión nasal, pues sí, congestión tanto nasal como de la trompa de Eustaquio y en ocasiones de la misma membrana timpánica con enrojecimiento de esta. El 75% de los preescolares y el 66% de los escolares van a presentar una disfunción de la trompa en el transcurso de un resfriado. Entonces, lo que va a hacer es que se postula, pues sí, se postula que el bloqueo de la trompa determina que el gas del oído medio se difunda a través del tímpano y pues esto va a generar una presión negativa en la cavidad con la subsecuente retracción de la membrana timpánica. Cuando se equilibran las presiones entre el oído medio y la nasofaringe, pueden producirse la aspiración de los microorganismos, que puede ser tanto virus como bacterias,
y que pues colonizan lo que es la nasofaringe y el oído medio. A veces, mientras la trompa de Eustaquio está bloqueada, se desarrolla un derrame en el oído medio que puede generar lo que se conoce como otitis media serosa. Y pues la combinación del derrame y de las bacterias que se multiplican determinan el desarrollo de lo que es la otitis media aguda. Inicialmente, debe haber un cuadro clínico compatible pues con un resfriado, con una gripa común. El virus va a inflamar la nasofaringe y el tubo de Eustaquio, y este tubo, que es la trompa de Eustaquio, también tiene una función muy importante en lo que es la liberación de presiones del oído medio. Y bueno, eso. Y pues también podemos ver acá en esta imagen como de comparación de cómo es la anatomía de un niño versus un adulto, que la inclinación de la trompa de Eustaquio es diferente, entonces está más horizontalizada, permitiendo pues que sea más fácil como ese desplazamiento, por decirlo así, del patógeno hacia el oído medio, mientras que en el adulto por gravedad pues es un poco más complicado que llegue a colonizar esta parte. Listo. En cuanto a la clínica, realmente se pueden presentar muchos síntomas inespecíficos. Entonces es muy importante como averiguar bien con qué síntomas viene desde los últimos días. Entonces, si el niño está constantemente manipulándose el oído, como rascándose o tocándose, si tiene llanto fácil, pues ya si es más grande, si refiere otalgia, si tiene salida de líquido por el oído, es decir, otorrea, si el niño está irritable, si ha tenido fiebre, despertares nocturnos, si ha disminuido su tolerancia a la vía oral, si tiene escurrimiento nasal anterior, conjuntivitis o alteraciones del equilibrio, ya que pues recordemos que el oído es muy importante en lo que es el equilibrio, y se asocia también con vértigo, como alguna alteración en esa parte. Al examen físico podemos observar, pues como vemos acá en la imagen, una membrana timpánica abombada, eritematosa, y pues el abombamiento va a ser generalmente progresivo. Listo. Para el diagnóstico, pues obviamente súper importante la clínica. Entonces, se deben cumplir tres requisitos que son estos. El primero es el derrame en el oído medio, los signos y síntomas de inflamación y la instauración brusca del cuadro. Entonces, en atención primaria, pues no es tan frecuente disponer del instrumental necesario para evaluar la movilidad del tímpano, como con instrumentos así super wow, como lo son la otoscopia neumática, el timpanograma o la reflectometría. Entonces, pues nos limitamos al examen otoscópico. Es súper importante la buena fuente de iluminación, el espéculo del tamaño adecuado, que el papá o la mamá sujete muy firme al niño, ya que este generalmente va, pues por el dolor, va a tender a moverse o no le va, simplemente no le va a gustar que metan algo en su oído. Entonces, para evitar molestias, lo que se hace es la tracción del pabellón auricular hacia atrás y hacia abajo para corregir la angulación del conducto auditivo externo y pues que sea más fácil la visualización de lo que es la membrana timpánica, que es esta que vemos acá. En el examen pues vamos a mirar el color, la posición y la translucidez del tímpano. En condiciones normales es de color gris perla, convexo, y a su vez se objetivan fundamentalmente los relieves óseos de la apófisis corta y del mango del martillo, que pues acá podemos ver, y también no me acuerdo en este momento, creo que se llama como, bueno, es, si me tienen fe, acá se ve un triángulo, que es el triángulo luminoso. En este momento no me acuerdo el nombre, creo que es Pulitzer, pero
Esto se ve normalmente en el cuadrante anteroinferior y pues indica como un buen estado de la membrana timpánica. Cuando no se ve este triángulo muy bien, pues podemos sospechar de inflamación. Cuando la membrana se encuentra retraída, como ocurre con frecuencia en el transcurso de un resfriado, la apófisis corta del martillo parece más prominente y el mango es más corto. Em, Listo. Bueno, y pues importante que el síntoma más específico de otitis media aguda es la otalgia, es decir, el dolor o alguno de sus equivalentes. Pero no todas las otitis medias agudas se presentan con dolor en el oído. Es decir, si un niño viene con otorrea, fiebre, demás, pero dice que no le ha dolido el oído, pues no podemos descartar otitis media aguda. Listo, entonces acá está como la definición y los elementos diagnósticos, entonces la historia de inicio agudo, la presencia de exudado, signos y síntomas de inflamación, lo que les mencionaba, y acá están como los elementos que definen la otitis media aguda. Listo, en cuanto al tratamiento, em, son muy importantes estos pilares. Entonces, el primero, el oído seco, es decir, mantener la zona limpia y seca. También el antibiótico también se usa, al igual que en la faringoamigdalitis, amoxicilina, entre 80 a 100 miligramos kilo día. También se puede usar los 90 miligramos kilo día que utilizábamos en la faringoamigdalitis, pero acá no se va a utilizar cada 8 horas, sino cada 12. Entonces se utilizan dos dosis. Y la dosis máxima es de 3.000 miligramos al día. La duración del tratamiento va a ser un poco más corto que el de la faringoamigdalitis, con una duración de 5 a 7 días. Recordemos que en la faringoamigdalitis es de 7 a 10 días. Listo. Hay ciertos factores de riesgo para productor de beta-lactamasa, que es la recepción de un antibiótico beta-lactámico en los últimos 30 días, conjuntivitis purulenta y antecedente de otitis que no responda a amoxicilina. Entonces, pues también tener eso en cuenta. Y la analgesia, que generalmente se utiliza acetaminofén, pues en jarabe, o si el niño ya tolera pastillas, o ibuprofeno. No a todos los niños se les da antibiótico, entonces lo que les decía, hay unos que tienen como más factores de riesgo y también se va a ofrecer antibiótico inicial para aquellos lactantes menores, es decir, menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años que tengan otitis media aguda bilateral o también en mayores de 2 años que tengan síntomas tóxicos, dolor de oído persistente durante más de 48 horas, fiebre alta, otitis media bilateral o u otorrea. Listo. Y para terminar como la parte de las patologías de vía aérea superior, vamos a seguir con el CRUP, que el nombre completo es laringotraqueobronquitis. Entonces, como definición, pues esta es una enfermedad respiratoria aguda causada por la obstrucción de la vía aérea superior, específicamente de la región subglótica y laringe, y pues va a afectar lo que dice su nombre, la laringe, la tráquea y los bronquios. Entonces, se van a presentar o pues se va a caracterizar por una tetrada de 4 signos y síntomas principales, que son el estridor inspiratorio, la disfonía, la tos seca, que se caracteriza por ser perruna, y la dificultad respiratoria. Un poco acerca de la epidemiología, esta es 1.4 veces más común en niños que en niñas. Su incidencia está entre los 6 meses y los 3 años, principalmente. Sin embargo, la edad en la que más se presenta CRUP es a los 2 años, o pues entre el año y los 2 años, es decir, el segundo año de vida.
La mayoría de los casos son leves y el cuadro es autolimitado, pero este puede llegar a complicarse, entonces pues por eso es importante como evaluar la gravedad o la severidad y tratarlo adecuadamente dependiendo de esto. En cuanto a la etiología, es más común que sea viral, entonces tenemos los virus de parainfluenza 1, 2 y 3 principalmente, también influenza A y B, adenovirus y virus sincitial respiratorio. También se pueden presentar etiologías bacterianas como lo son por Mycoplasma pneumonia, difteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus o Streptococcus. Hay otras etiologías que son pues mucho menos comunes, que son post-extubación, pues después de algún procedimiento quirúrgico o estancia en UCI y demás. También por cuerpo extraño, por alérgenos o irritativos o incluso un croup espasmódico. Pero pues lo más importante que tengan en cuenta es que la etiología más frecuente es viral, sobre todo para influenza 1, 2 y 3. Y pues acá podemos ver en este diagrama cómo es la alteración de la laringe que pues afecta al niño. Listo. Siguiendo con la fisiopatología, pues inicialmente va a haber un agente infeccioso, sea virus o bacteria, que va a entrar a la mucosa nasal y faríngea. Esto se va a diseminar hacia el epitelio respiratorio de la laringe y la tráquea y va a generar una respuesta inmune que consiste en la infiltración celular, liberación de citoquinas proinflamatorias, respuesta humoral, aumento de necrosis celular y también el desprendimiento celular. Y todo esto va a dar como resultado la obstrucción de la vía aérea, pues generando inflamación. Hay unas características importantes que hacen que la infección se localice específicamente ahí y pues en niños preescolares. Y estas características pues van a hacer que la vía respiratoria obviamente es más pequeña, tiene menor calibre y también hay un cambio anatómico y es que en la población pediátrica, específicamente en los preescolares, la vía aérea tiene una forma cónica, como, em, sí, como de anillo, por decirlo así. Em, Hay una rigidez en la región subglótica por el cartílago cricoides. Entonces, en amarillo, acá pues en estas dos figuras, vemos la tiroides, que es el cartílago más grande de la laringe. Este forma la prominencia laringea, que es lo que conocemos como manzana de Adán en el adulto. Entonces, pues esta parte está más angulada y prominente en en los adultos, que es pues la que vemos acá en la A, mientras que la B, que es más forma cónica como de anillo, es la vía aérea de la población pediátrica. Listo. Específicamente hablando del virus de la parainfluenza, que como les mencioné es el agente etiológico más importante, este va a aumentar la inmunoglobulina E y la respuesta de linfocitos y también va a alterar la regulación de electrolitos. Entonces, pues esto puede generar distintas complicaciones. Factores de riesgo. Esta lista como de cosas que ya vamos a mencionar se asocian a mayor presentación de la enfermedad y a mayor severidad del cuadro clínico. Entonces tenemos la malformación congénita de la vía aérea, que puede ser, por ejemplo, la estenosis subglótica, que acá vemos una corrección quirúrgica. Entonces vemos que la vía aérea es supremamente estrecha y esta debe ser corregida y pues ya vemos que el diámetro es mucho mayor. También malformaciones adquiridas como lo son el quiste o la estenosis postintubación, también el hemangioma subglótico, que es este que vemos acá, que es un tumor benigno, que como su nombre lo indica, pues está compuesto por vasos sanguíneos que empiezan a crecer de manera anormal.
También la predisposición a hiperreactividad, sea por atopía o por reflujo gastroesofágico, como vemos acá, que puede llegar a ser muy común también en lactantes. Em, y también pues el antecedente tanto personal como familiar de Krupp. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya vimos, de los 6 meses a los 3 años es más frecuente. Sin embargo, se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde los 3 meses, incluso hasta la vida adulta. Em, Generalmente se presenta un cuadro de infección respiratoria de 1 a 3 días antes de que inicien los síntomas característicos del croup, que recordemos que son el estridor, la disfonía, la tos perruna o la dificultad respiratoria. Mm, bueno, entonces puede haber fiebre baja, tos, congestión nasal, demás. Y abruptamente empiezan pues a aparecer los síntomas clásicos del croup posterior a la gripa. Es importante tener en cuenta que los síntomas empeoran en la noche con la agitación o con el llanto, ya que va a haber un aumento de la presión negativa de la vía respiratoria, haciendo que el niño haga como tal más esfuerzo para respirar. Hay ciertos signos o síntomas que nos hacen pensar o pues nos indican la presencia de una enfermedad más severa. Entonces, la progresión rápida, que generalmente es menor a 12 horas, también la no tolerancia a vía oral, episodios previos de croup, síntomas prolongados que sean mayores a 7 días o que sean atípicos, es decir, que no sean pues los cuatro principales. También malformación de la vía aérea superior, que lo mencionamos también anteriormente, como lo son el síndrome de Down, el labio leporino, el paladar hendido, bueno, todos esos. Y condiciones que predisponen a falla respiratoria, como lo son desórdenes neuromusculares o displasia broncopulmonar. También podemos encontrar algunas alteraciones en el examen físico, como lo son alteración del estado de conciencia, em, alteraciones en la vía aérea superior, como lo son el aleteo nasal, que se vea la faringe inflamada, la voz ronca o tos. A la auscultación, pues el estridor, que lo podemos hallar tanto a la auscultación como a la distancia, que más adelante vamos a ver que eso es importante para la clasificación. También podemos incluso auscultar disminución del murmullo vesicular o en general de los ruidos respiratorios, y pues esto va a ser un signo de alarma. También evaluar el tórax, si tiene retracciones supra o infraesternales, intercostales, si tiene respiración paradójica. También súper importante siempre evaluar los signos vitales, si tiene alguna alteración en la saturación, en la temperatura, en la frecuencia respiratoria y cardíaca. Recordemos que tanto la frecuencia respiratoria como cardíaca son mayores en la población pediátrica que en los adultos, mientras que la tensión arterial sí es menor. Y también pues evaluar el estado de la piel, entonces evaluar si el niño tiene cianosis o si está pálido. Y hay signos inminentes de falla respiratoria, los cuales son la fatiga, las retracciones musculares, alteración del estado de conciencia, disminución de los ruidos respiratorios, que la taquicardia sea no proporcional a la fiebre. Hay que tener muy en cuenta como los rangos normales de los signos vitales, ya que si vemos, no sé, a un niño, pues a un bebé de 6 meses y tiene la frecuencia cardíaca en 100, pues no debemos alarmarnos porque es de acuerdo pues a su edad. Em, Hipoxia y la cianosis o palidez. No pasa. Ya, listo. El diagnóstico va a ser clínico, netamente clínico. La escala que más se utiliza para llegar al diagnóstico es la escala de Wesley, que evalúa
5 criterios. Entonces, el primero va a ser el estridor. Lo que les decía, si es únicamente audible con el fonendo, pues va a indicar menor severidad que si es audible sin fonendo en reposo. Entonces, a medida que el puntaje es mayor, pues nos va a indicar una mayor severidad del grupo. Entonces, si no hay estridor, cero. Si el estridor es audible, perdón, únicamente con fonendo, uno. Mientras que si es audible sin fonendo en reposo, vamos a tener dos. En cuanto al tiraje, si no hay, pues cero. Si el tiraje es leve, uno. Si es moderado, dos. Y si es severo, tres. En cuanto a la ventilación, pues mirar como el esfuerzo respiratorio y los criterios más importantes o los más definitivos, por decirlo así, para clasificarlos van a ser la cianosis y el nivel de conciencia, ya que como vemos acá, si no hay cianosis es cero, mientras que si hay cianosis ya no va a ser uno, dos o tres, sino que de una vez va a ser cuatro si es únicamente cuando agitamos al paciente, obviamente con suavidad, o 5 cuando la cianosis es en reposo. Y en cuanto al nivel de conciencia, cero, pues si el paciente está alerta, si llora, y 5 si está irritado o somnoliento, si no recibe lactancia materna o... Ajá. Entonces, el CRUP va a ser clasificado como leve si obtenemos un puntaje menor a 3, moderado si es de 3 a 7 o grave si obtenemos un puntaje mayor a 7. También podemos realizar pruebas complementarias, sin embargo, se puede diagnosticar CRUP únicamente con la pues, escala que les acabo de mostrar. Entonces, podemos solicitar una radiografía de cuello y tórax. Esta nos puede servir, por ejemplo, para descartar una neumonía, sin embargo, pues la clínica es diferente. Si solicitamos la radiografía de cuello y tórax, podemos ver el hallazgo de punta de lápiz o punta de torre de iglesia, también se le conoce. Sin embargo, también podemos obtener una radiografía normal. También se puede solicitar panel viral. Realmente mm, no se necesita, pero en muchos lugares lo piden como de rutina. También cultivo nasofaringio, que es útil para el diagnóstico de etiología bacteriana, y el hemograma. Podemos encontrar alteración en la línea blanca, y pues dependiendo como si hay neutrofilia, que podemos sospechar una etiología bacteriana, mientras que si la tendencia es hacia un aumento de los linfocitos, podemos sospechar una etiología viral. También debemos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como lo son la epiglotitis, sobre todo en pacientes preescolares y escolares. La etiología es más que todo por Haemophilus influenza o estreptococos, y la clínica se caracteriza por ausencia de tos, aspecto tóxico o dificultad para deglución. Así se puede observar. Pues vemos que la clínica es distinta a la del CRUP, pero pues también importante sospecharlo. Y por otro lado, la traqueitis bacteriana, que se caracteriza por una dificultad respiratoria progresiva, aumento del estridor, perdón, también el aspecto tóxico y fiebre alta. Y en cuanto al tratamiento, lo más importante es siempre estar monitorizando el estado mental y el patrón respiratorio. Puede ser que el paciente tenga inicialmente un CRUP leve con puntaje según la escala de Wesley de 3, pero que este evolucione, el paciente se torne cianótico, presente alteración del estado de conciencia y el puntaje ya no sea 3, sino 8. Entonces, es súper importante estar monitorizando frecuentemente al niño. También medidas de soporte y pues manejo específico con la escala de CRUP. Entonces, para el CRUP leve vamos a utilizar dexametasona intramuscular a una dosis de 0.6 miligramos por kilo o prednisolona
vía oral 1 mg/kg. Mm, para el grupo moderado, generalmente vamos a necesitar oxígeno, ya sea porque el niño esté levemente cianótico o porque no, la saturación no esté en metas o porque esté presentando tirajes, demás. Entonces, oxígeno. También le vamos a añadir al manejo adrenalina nebulizada. La dosis va a ser de 0,5 ml/kg, máximo 5 mililitros. Esta se nebuliza a 5 a 10 litros por minuto con oxígeno al 100% y esto va a ayudar a desinflamar. La adrenalina pues puede generar efectos cardiovasculares, entonces también si vamos a utilizar adrenalina debemos mantener aún más monitorizado al paciente. También vamos a utilizar dexametasona en la misma dosis de 0,6 mg/kg intramuscular. Y el monitoreo durante al menos 2 horas después de la administración de la adrenalina por lo de los efectos cardiovasculares. Y en cuanto al CRUP severo, oxígeno, mm, también la adrenalina, la dexametasona y ya puede que se necesite realizar intubación. Se recomienda usar tubo de 0,5 a 1 milímetro menos del calculado, ya que pues por lo que la vía aérea está tan obstruida puede ser difícil pasar. Mm, eh, Importante tener en cuenta que el corticoide sistémico, o sea, la dexametasona, es lo máximo. Se ha demostrado que mejora la estancia hospitalaria, también la sintomatología y el requerimiento de oxígeno. Entonces, importante que desde el leve hasta el moderado, hasta el severo, pues todos utilizar dexametasona. Y eso sería por parte del CRUP. Ay, aquí también es importante los criterios de hospitalización, pues si tenemos un CRUP severo o que se ve un deterioro en el estado clínico del niño, pues se va a hospitalizar. También súper importante siempre averiguar por la red de apoyo. Si vemos que el niño tiene una red de apoyo inadecuada o que los papás no, como que sospechemos que no van a cumplir bien el esquema de tratamiento, pues la vamos a dejar hospitalizado. Y se le va a dar egreso cuando ya no tenga estridor en reposo, que esté saturando normal, que no tenga cianosis ni alteración del estado de conciencia, que esté tolerando vía oral. mm, y pues siempre súper importante hacer énfasis como en los signos de alarma para volverlo a traer a urgencias. Listo. Vamos a dejar hasta acá y seguimos en otro video.